Constantino el Grande, cambiando las reglas. El mundo lo conoce como Constantino, el gran conquistador que logró unir el Imperio Romano y el hombre que puso la religión de Roma completamente de cabeza. Se le conoce como el hombre que convirtió una oscura secta judía en la religión mundial de poder, que ahora conocemos como cristianismo. Pero lo que la mayoría de gente no sabe es cómo este increíble hombre consiguió hacerlo, y cómo sus raíces formaron profundamente su pensamiento, y luego el pensamiento de todo el mundo. Él nació de una campesina que tuvo que demostrar a un grupo de soldados que el padre de su hijo era el gobernador de la provincia romana de Dalmacia, un hombre poderoso e influente llamado Flavio Constancio. Pero una vez que eso sucedió, una vez que ella produjo una prueba indiscutible de que el gobernador romano era el padre de su bebé, comenzó una cadena de eventos que sacudió todo el planeta y cambió el curso de la historia. Constantino creció hasta convertirse en emperador de Roma, y su vida estaba destinada a cruzarse con la de otro gran líder mundial, Jesucristo. A primera vista, las similitudes entre los primeros años de Constantino y Jesús son sorprendentes. Ambos nacieron bajo una nube de ilegitimidad en un remoto rincón del imperio. Nadie podía haber imaginado sus futuros destinos, que de diferentes maneras establecerían imperios y gobernarían el mundo. Y cuando estos imperios colisionaron, los resultados fueron increíbles. El impacto determinó la forma de nuestra civilización. Pero hay un extraño giro en este choque de imperios. Hay más de lo que se ve a simple vista. De hecho, es uno de los mayores secretos de la historia. Quédate con nosotros para descubrir todo sobre ello. Cuando dejamos a Helena y a su hijo Constantino al final del primer episodio, parecían que lo tenían todo. En lugar de abandonarlos, el padre de Constantino, Constancio, los ha llamado de Naissus, un pequeño pueblo, para venir a vivir con él en el palacio del gobernador. Constancio se ha casado con Helena, y tanto ella como su hijo están siendo educados en todas las artes de la civilización romana culta. ¿Qué podría salir mal? El emperador de la época era Diocleciano. Se había convertido en emperador a través de las turbias circunstancias, y los historiadores durante mucho tiempo han sospechado que asesinó al emperador anterior. Cuando Diocleciano tomó las riendas del poder, pronto descubrió que dirigir un vasto imperio que se extendía desde Inglaterra hasta el norte de África y desde España hasta los confines de Oriente Medio, sin la tecnología que damos por sentado hoy, era un trabajo enorme. Necesitaba encontrar personas de confianza que le ayudaran a dirigir el imperio. Por eso, en el año 283 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos secciones: un imperio oriental y un imperio occidental. Luego dividió la responsabilidad de su administración entre 4 hombres. En cada lado del imperio había un Augusto, el emperador mayor, y también había un César, el subalterno del Augusto. Y así, sucedió que Diocleciano nombró a Constancio, el gobernador de Dalmacia, como emperador menor del Imperio Romano de Occidente, con el título de César. Esto tuvo consecuencias para Constantino y su madre. Verás, Constancio ahora tenía ambiciones de llegar a la cima y decidió deshacerse de Helena. La veía como una esposa inferior. Era todavía solo una campesina. No era la compañera adecuada para un emperador. Entonces se divorció de Helena y la cambió por una esposa más apropiada, Teodosia, que tenía poderosas conexiones políticas. Ella era la hija de su emperador mayor, Maximiano,
una mujer que era 26 años más joven que él. Aunque Constancio lo hizo por muy buenas razones políticas, puedes imaginar el impacto que esto tuvo en Helena cuando se enteró de que iba a ser sustituida por una mujer mucho más joven, que era de sangre noble y romana. Muchos historiadores creen que fue en este momento cuando Helena se alejó de las tradiciones de Roma y abrazó la fe cristiana. Las implicaciones de esto fueron asombrosas. Un miembro de una de las casas de más alto rango en el imperio ahora pertenecía a una secta que el imperio odiaba con pasión. Verás, en esa época era un crimen ser cristiano. Se enfrentaban a una severa persecución a manos de los romanos. Los cristianos adoraban a Dios y no al emperador. Y así fueron vistos como una amenaza para el imperio y se enfrentaban a la tortura, la presión y la muerte. Miles fueron masacrados. Y esa fue la fe que la madre de Constantino adoptó. Así que ahora volvamos a Constantino. No es difícil entender que Constantino probablemente albergara resentimiento por el resto de su vida, por cómo su madre había sido tratada cuando fue desechada por su padre, Constancio. Ya adulto, Constantino recibió el rango de centurión y fue enviado al este a trabajar para el emperador, que siempre estaba viajando, controlando la administración del imperio e inspeccionando sus defensas. Estos 12 años que pasó con el emperador Diocleciano deben haber sido formativos. Él aprendió a manejar un imperio viendo cómo lo hacía Diocleciano. Y Diocleciano no era una persona agradable en absoluto. Por esa época, el emperador Diocleciano se vio obligado a lidiar con una seria amenaza a su poder. Y vino de una fuente improbable. Venía de una secta religiosa llamada los maniqueos, que tenía su base de poder en Egipto. Este grupo había sido fundado por un persa llamado Mani. Ahora, Mani se llamaba a sí mismo un apóstol de Cristo, aunque promovía creencias que estaban en desacuerdo con el cristianismo, como la reencarnación. Sin embargo, Mani tomó mucho del cristianismo, así como de otros credos como el budismo, el zoroastrismo y el hinduismo. A los romanos generalmente no les importaba en qué creías, siempre y cuando no hicieras lo que los maniqueos hicieron en Egipto. Ellos organizaron una revuelta militar. En este punto, sus creencias religiosas de repente se convirtieron en un gran problema. Diocleciano sofocó brutalmente la rebelión en Egipto, enviando literalmente a los maniqueos a las minas de sal. Y Constantino estaba allí junto a su emperador. Los romanos no podían realmente distinguir entre los cristianos y los maniqueos. No podían diferenciarlos. Y el emperador menor de Diocleciano en el este, César Galerio, odiaba a los cristianos con pasión. Así que comenzó a presionar a Diocleciano para que hiciera algo con estos desagradables cristianos que estaban socavando el imperio. Alrededor de esa misma época, el filósofo pagano Porfirio comenzó a publicar ataques contra la fe cristiana. Era un hombre muy educado, y sus ataques eran tan fuertes que los cristianos continuaron defendiéndose de ellos mucho después de su muerte. Así que, finalmente, Diocleciano decidió que tenía que hacer algo con los cristianos. Pero sabía que perseguir a los cristianos en el pasado no había funcionado. Cuanto más de ellos eran asesinados, más crecían en número. Por lo tanto, primero decidió comenzar con las penas civiles. Lo primero que hizo el emperador fue despedir a todos los cristianos del ejército, y luego a todos los cristianos que trabajaban en el palacio. Pero cuando esto sucedió, no parecía tener ningún impacto. Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos para ser aplicado en todo el imperio, incluso en el oeste. Ya no tenían derecho al culto. Los edificios de la iglesia debían ser demolidos y sus escrituras quemadas públicamente. A los cristianos se les negaron sus derechos, por lo que cualquiera podía atacarlos y robarles con impunidad. Eran efectivamente seres inexistentes. Unos meses más tarde, los líderes de la iglesia fueron reunidos y se les dijo que si no ofrecían sacrificios al emperador como todos los demás, serían condenados a muerte.
Luego, este edicto fue colocado en lugares públicos. Ese mismo día, un cristiano llamado Euris perdió los estribos y arrancó el edicto, pisoteándolo en el suelo. Fue inmediatamente arrestado y llevado ante el magistrado. Cuando el juez le dijo cuál sería la pena probable, Euris respondió: «Si me matas, no me darás la muerte, sino la vida eterna. Te compadezco». El juez respondió: «Eres un idiota, pero la ley no exime a los idiotas de un justo castigo. Llévenlo, tortúrenlo y luego quémenlo en la hoguera». Los guardias se llevaron a Euris, lo torturaron toda la noche y cuando salió el sol, lo ataron a una estaca y lo quemaron hasta la muerte. Se informó que sufrió la muerte con una admirable paciencia y en paz. Lo que el emperador Diocleciano quería era que los cristianos entraran en razón, según él, y ofrecieran sacrificios a los dioses. Pero nunca lo hicieron. Se negaron. Euris fue la primera víctima de la infame persecución de Diocleciano, pero no fue el último. Hubo muchas. En abril del 304 después de Cristo, el mero hecho de ser cristiano conllevaba la pena de muerte. Sí, era un crimen mortal ser cristiano. En la práctica, sin embargo, la persecución de los cristianos no era universal o uniforme en todo el imperio. Fue mucho peor en el este, porque Galerio odiaba al cristianismo. De hecho, en el oeste del imperio, no siempre fue tan malo. Ahí es donde Constancio era el César, el segundo al mando. Esto nos lleva de vuelta a Constancio y Helena, porque después de que Constancio se divorció de Helena y se casó con Teodora, tuvieron una hija a la que llamaron Anastasia. Esto es significativo, porque este es un nombre cristiano que significa resurrección. Aunque divorciada, Helena seguía siendo parte de la casa imperial. Tal vez este nombre cristiano se debió de alguna manera a su influencia, o tal vez fue la influencia de otros cristianos en el palacio. Nunca lo sabremos realmente. No obstante, parece obvio que los cristianos eran influyentes en la casa de Constancio. Parece probable que Constantino haya expuesto a la fe cristiana antes de ir a vivir con Diocleciano. Sin embargo, a diferencia de su madre, no se convirtió en cristiano en ese momento, pero esto podría explicar su posterior afinidad con la religión. Poco después de que comenzara su persecución a los cristianos, Diocleciano hizo algo que ningún otro emperador romano había hecho antes. Decidió que era demasiado viejo para gobernar, y así, por el bien del imperio, optó por retirarse mientras todavía estaba en la cima de su carrera. Diocleciano contactó con el emperador de mayor rango en el oeste, Maximiano, y sugirió que ambos deberían hacerse a un lado y promover a sus segundos al mando a la posición más alta. Poco después de esto, Constantino vio su oportunidad de tomar el poder. Y la clave del poder era el ejército de su padre. Así, Constantino huyó del palacio en Nicodemia, donde se encontraba, y viajó hacia el oeste tan rápido como pudo. Estaba tan desesperado por alejarse y llegar a su padre, que mató a todos los caballos a lo largo de la carretera imperial para detener a cualquier perseguidor. Constancio y su padre se reunieron en la Galia, donde lucharon juntos contra los pictos, una feroz tribu de las islas británicas. En esa batalla, Constantino luchó tan valiente y magníficamente que el ejército honró la petición de su padre moribundo. El 25 de julio del 306 después de Cristo, los hombres tomaron la capa púrpura de su padre y lo aclamaron como Augusto, el gobernante del Imperio Occidental. Pero Constantino no solo quería el oeste, quería todo el imperio. Pero todavía tenía una poderosa oposición. Por lo tanto, Constantino fue inteligente y paciente. Simplemente esperó a que se presentara la oportunidad. Y no tuvo que esperar mucho tiempo. Magencio era el hijo del Augusto occidental retirado, Maximiano, y pensaba que él debía gobernar el imperio. Así que convenció a la ciudad de Roma para que se rebelara contra Constantino. Constantino era todavía un pagano,
que sacrificaba a Apolo antes de cada batalla. Sin embargo, la influencia cristiana en su casa había seguido creciendo. No solo su madre, sino ahora su madrastra Teodora también se había convertido y tenía un ministro cristiano en las mismas instalaciones. Así que ahora Constantino comenzó su larga marcha hacia Roma y su cita con el destino: luchar contra las fuerzas de Magencio. Constantino no solo fue un gran líder, también fue un guerrero inspirador que lideró desde el frente. Y luego acampó a poca distancia de Roma misma. Las líneas de batalla estaban dibujadas. Dentro de Roma, Magencio hizo un ataque preventivo muy inusual. Consultó los sagrados libros sibilinos, una colección de profecías paganas, para ver si podía encontrar una profecía sobre quién ganaría la batalla que se avecinaba con Constantino. La respuesta que obtuvo fue, y cito, «Mañana, el enemigo de Roma perecerá». Magencio estaba encantado, porque en lo que a él respecta, el enemigo de Roma no era otro que Constantino. Sin embargo, la profecía sibilina también significaba que tenía que haber una batalla al día siguiente, y Constantino no mostraba ninguna señal de ataque, lo que significaba que Magencio tendría que atacar primero. Acampado fuera de la ciudad, un mensajero trajo a Constantino las malas noticias. Magencio declaró que había descubierto una profecía que predecía que él ganaría y que Constantino sería asesinado. Los romanos eran muy supersticiosos, y Constantino vio el espíritu de sus hombres caer cuando la noticia se extendió a través de su ejército. Constantino sabía que tenía que idear su propio presagio para reforzar el espíritu de sus hombres antes de la batalla que venía. Y fue entonces cuando uno de los episodios más famosos en la historia del mundo se desarrolló repentinamente. Y este es el punto en el que las historias de Jesús y Constantino realmente comienzan a fusionarse. El mensaje de Jesucristo se estaba extendiendo por todo el mundo y había llegado al mismo corazón del imperio, hasta Roma. Incluso había obtenido la lealtad de los miembros de la propia familia de Constantino, su círculo íntimo. Y ahora, enfrentando su mayor desafío a las puertas de Roma, y desesperado por encontrar poderes sobrenaturales que lo protejan del mal y le den la victoria, Constantino extiende la mano y abraza el cristianismo y el imperio de Jesucristo. Es una confrontación de culturas, creencias y fe, pero Constantino se lanza y se alinea con el cristianismo. Y bajo su estandarte, Constantino ideó su propio talismán, el crismón. El crismón es, en realidad, dos letras griegas combinadas. La letra J-I, que se parece a nuestra letra X, pero es realmente una C. Y la letra R-H-O, que se parece a nuestra letra P, pero es realmente la letra R. Es ampliamente reconocido como símbolo cristiano, porque las dos letras juntas son las primeras letras de la palabra Cristo, C y R. Constantino dijo a sus hombres que había visto este símbolo en un sueño y que el ejército tenía que ponerlo en sus escudos porque era una garantía de que iban a ganar. Hay una leyenda, de la que no existe ninguna prueba, que dice que mientras el ejército todavía estaba en Galia de camino a Roma, Constantino, y de hecho todo el ejército, habían visto una cruz de luz superpuesta al sol. Unida a ella, en griego, estaban las palabras, «Con esta señal vencerás». Y así, a través de Constantino, los dos imperios chocan y se fusionan. Roma y el cristianismo se entrelazan e interconectan. Pero hay un extraño giro en esta fusión. Hay más de lo que se ve a simple vista. Porque cuando la política y la religión se unen, siempre hay un peligro muy real de que la verdad sufra y se vea comprometida. Y eso es evidente en esta nueva fusión desde el principio. De hecho, es uno de los mayores secretos de la historia. Verás, el crismón no era un símbolo nuevo en absoluto. Es anterior a Constantino
e incluso anterior a Cristo y el cristianismo. El crismón era comúnmente usado por los paganos y significaba buena suerte. Originalmente era un símbolo pagano, pero fue adoptado por Constantino, dándole una connotación cristiana, y al menos su ejército ahora tenía un buen presagio, una señal de que los dioses los ayudarían a liberar la ciudad de Roma de Magencio. La conversión de Constantino se ha dicho a menudo que olía más a conveniencia y a superstición que a un genuino despertar religioso. Lo que ocurrió a continuación fue la famosa batalla del Puente Milvio. Temprano en la mañana, el ejército de Magencio lanzó un ataque sorpresa contra Constantino a través del Puente Milvio en las afueras de Roma. Magencio estaba seguro de que iba a ganar. Superaba significativamente al ejército de Constantino y tenía la profecía silibina de su lado. ¿Qué podría salir mal? Pero Constantino estaba preparado. Su contraataque fue mortalmente rápido y feroz. Atacó al ejército de Magencio antes de que pudieran volver a cruzar el puente para estar seguros. En medio de la batalla, Magencio fue derribado de su caballo, desde el puente hacia el agua. Su pesada armadura no le dio ninguna oportunidad. Su cuerpo cubierto de lodo fue encontrado tirado en los juncos a la mañana siguiente. La batalla fue brutal y duró todo el día hasta media tarde. Al final de la misma, Magencio estaba muerto, su ejército había sido derrotado y Constantino era el vencedor. El 29 de octubre del 312 después de Cristo, Constantino y su ejército entraron triunfalmente en la ciudad, con sus escudos adornados con el crismón como símbolo, y Constantino entró con la cabeza de Magencio en una lanza. Eso fue muy inusual. Pero había algo más que era muy inusual en la procesión de victoria de Constantino. La costumbre era que el héroe conquistador se dirigiera a la colina capitolina, donde ofrecería sacrificios en el templo de Júpiter. Pero esta vez no hubo ningún sacrificio. Júpiter no se llevó el mérito. Esta vez, el honor fue para el dios cristiano. Constantino había sido influenciado por la religión de su madre y abrazó el cristianismo en su hora de necesidad. Los dos imperios siempre habían estado en guerra, pero ahora se habían enfrentado de una manera muy diferente. Ahora, la religión y la política se unieron de una manera que nunca lo habían hecho antes, y con consecuencias trascendentales. A partir de ese momento, nada en el mundo occidental volvería a ser lo mismo. El cristianismo había sobrevivido a la persecución del imperio, pero ¿podría ahora sobrevivir al abrazo del emperador y mantener su autenticidad y pureza? Ese es un desafío que todos enfrentamos cuando se trata de asuntos de fe, ser genuino y ser fiel, porque el choque de imperios continúa. Lo experimentamos en nuestro día a día, y es un choque que puede traer la apatía y la tentación del compromiso. Por eso, la Biblia nos llama continuamente a ser fieles. Esto es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. No temas, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Te has preguntado alguna vez por el caos y confusión que vemos en nuestro mundo actual? ¿Te has preguntado si hay un Dios que controla nuestra tierra? Bueno, si quieres saber más sobre lo que dice la Biblia sobre el choque de dos imperios que vemos competir por poder en nuestro mundo actual, entonces me gustaría recomendar el regalo que tenemos para todos nuestros espectadores del increíble viaje de hoy. Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan
en quecurso.es. Si has disfrutado del viaje de hoy a través de la historia, mientras seguíamos el mayor choque de imperios que este mundo ha visto, entonces asegúrate de unirte a nosotros el próximo episodio, donde compartiremos otro viaje de vida juntos. Hasta entonces, únete a mí mientras oramos y pedimos a Dios por orientación y guía en nuestras vidas. Querido Señor, te agradecemos que estés ahí cuando hay un choque de imperios y problemas en nuestras vidas. Ayúdanos a ser las personas fieles que deseas que seamos. Reconocemos que eres más fuerte que todo el mal del mundo, que busca hacernos daño y engañarnos. Danos sabiduría para discernir lo que ocurre en nuestro mundo actual y enséñanos a confiar en ti para que seamos vencedores y recibir tu corona de vida al final. En el nombre de Jesús oramos. Amén.